conferencias, habrá muchas conferencias sobre Álvaro de Bazán en localidades próximas a Almería, en la zona, pero muy cercanas, ¿no? Y eso me llevó a mí a pensar si don Álvaro no se aburriría en su pedestal enfrente del museo que tiene en el viso del palacio que ordenó construir durante su vida, aunque no llegó a verlo construido finalmente, y donde la Armada guarda ahora sus archivos. Probablemente no. Seguro que don Álvaro de Bazán desde el más allá está viendo lo que dicen de él. ¿Quién no lo haría? Yo estoy convencido de eso. Pero seguramente no encontrará mucha repetición en las conferencias que se van a dar, porque algunas las van a dar historiadores, científicos de la historia, que estarán precisamente en ese archivo investigando para encontrar cosas que no sabe nadie, y les dirán, llenos de erudición, les darán los datos más concretos y exactos de la vida de don Álvaro. Otros, representados por los cañones que también está mirando don Álvaro y que están a ambos lados de la puerta del Palacio del Viso, hablarán de su vida militar, de su carrera, expertos en la milicia, en el alcance de las armas, en los proyectiles, en las tácticas. Y otros somos simplemente miembros del club de fans. Yo aprendí a admirar a don Álvaro de Bazán cuando me dieron el mando de esa primera fragata moderna de la clase F100 que lleva ese nombre. Y vino el equipo que tenía allí, el segundo me vino a proponer la metopa del barco, cuál tenía que ser el escudo. Y me presentó una especie de loba mal dibujada, parecía un vampiro, y abajo el lema que me puso era «Tuvieron de verme espanto». Y yo dije, esto está bien para anunciar una película de Drácula, pero no realmente para honrar la figura de don Álvaro de Bazán. Y escogí otra de las estrofas del verso que escribió Lope de Vega. Lope de Vega no lo conocía de oídas. Lope de Vega combatió a sus órdenes en las Azores. Y escribió de él los versos conocidos, que empiezan por el fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés, y en todo el mar el inglés tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Y de esas estrofas escogí el título de la conferencia de hoy, de esta charla, que espero que sea amena, Rey servido y patria honrada. Como no soy historiador, ni lo pretendo, no voy a empezar a hacer un relato cronológico de la vida de don Álvaro. Voy a empezar por el episodio que me gustaría que todos ustedes recordaran. Realmente, para mí, lo que es la cumbre, el ejemplo, la anécdota quizá, pero que ha marcado su vida. Y para llegar a ella tienen que acompañarme a hace casi un poco más de 450 años, al año 1571, 7 de octubre, precisamente ahí, en la isla de Oxia. La isla de Oxia está justo al norte del Golfo de Patras, donde tuvo lugar la batalla de Lepanto. Si hubiéramos estado ahí en la madrugada del día 7 de octubre, habríamos visto algo parecido. No ha cambiado mucho, no está urbanizada la isla. Y habríamos visto pasar en silencio en la madrugada una larga fila de más de 200 galeras, de 70 pequeñas fragatas, de 4 enormes galeazas venecianas, todas ellas en silencio, dirigiéndose hacia el sur, hacia el Golfo de Patras, donde los turcos ya sabían que venía esa armada de la Santa Liga. Sabríamos por sus colores, por sus estandartes, sabríamos exactamente de qué es lo que estábamos viendo, que era la armada organizada por el Papa Pío V, por Felipe II, por la señoría de Venecia, para combatir al turco. Luego llegaremos un poco más lejos. Mandaba esta armada, y eso es importante, y más aquí en Almería, donde tiene su hogar el tercio don Juan de Austria de la Legión. Es importante, mandaba la armada a un joven príncipe, don Juan de Austria. Don Juan de Austria tenía en ese momento 24 años, no tenía experiencia marinera. Lo mismo le ocurría a Ali Pasha, el yerno del emperador turco, del sultán Selim II. No tenían experiencia militar ni se les pedía. Tenían hombres de sobra para aconsejarles los pasos que debían de dar. ¿Qué se esperaba de ellos? El valor. Ya había escrito Alfonso X, que es quien realmente fundó la armada en sus partidas, ya había escrito la primera condición que necesitaba un mando naval. Y era, seguramente hoy en día nos sorprendería, el linaje.
¿Por qué el linaje?, decía él. Porque el linaje es lo que en aquellos tiempos, en la época de Alfonso X, daba la vergüenza, que hoy le llamamos honor, la capacidad de sobreponerse a todo y cumplir con las expectativas de lo que se espera de uno. Ni Juan de Austria ni Alí Pasha sabían seguramente manejar esa enorme escuadra que disponían ambos, cada una de más de 200 galeras, cada una de más de 80.000 soldados. No tenían esa capacidad, pero sí tenían capacidad de decir, pues vamos adelante, y lo hacían en nombre de su sultán, de su emperador, del rey Felipe II, y eso es lo que daba verdadero valor. Aquí tenemos en esta fotografía, tenemos un cuadro que presenta o que nos recuerda cuando se presentó don Juan de Austria, su padre, el emperador, a punto de morir, lo reconoce como hijo y le da ese estatus que le permite mandar sobre hombres. Los dos generales llegan, el turco y el cristiano, llegan a la batalla mal informados y por eso llegan. Cada uno cree que la flota suya es superior a la del enemigo porque han mandado a barcos ambos a explorar y han visto lo que han visto, y cada uno ha visto una parte de la fuerza del enemigo y ha creído que es el total. Ambos creen que van a ganar la batalla, pero eso no les quita mérito, porque cuando cada uno ve formar a las galeras del enemigo y dice, oye, son muchos, al final prevalece el honor. Los dos deciden, pues aquí estamos, aquí vamos a seguir, vamos para adelante, vamos a combatir en esta ocasión representando, insisto, a la soberanía del Imperio Otomano y del Imperio Español de la época. El turco Alí Pasha tiene buenas razones para estar allí. Primero, porque tiene la orden de hacer lo que le ha dado su emperador Selim II, pero además porque cabalga sobre el viento de la historia. Desde que los turcos conquistaron Constantinopla en el año 1453, más de 100 años antes de la batalla de Lepanto, no han tenido más que éxitos. La Turquía, el Imperio Otomano, era un imperio terrestre, pero cuando se asoció con las ciudades berberiscas, con los hermanos Barbarroja, que dominaban en la costa norte de África, aprendió a navegar, le salieron las aletas en los pies y empezó a expandirse por el Mediterráneo hasta poner verdaderamente en aprietos a la cristiandad. Las escuadras otomanas no habían sido derrotadas nunca en gran escala y por lo tanto estaba convencido de que era superior a su enemigo. Él tenía, por supuesto, el viento de la historia detrás y no sabía que como el viento que había en la zona, de poniente al principio, favoreciendo la salida del fondeadero turco de Lepanto a los buques de Alí Pasha, no sabía que el viento iba a cambiar en aquella mañana. Mucho más difícil lo había tenido a Juan de Austria. Juan de Austria, en lugar de mandar un imperio, la fuerza de un imperio, mandaba una coalición que había sido extremadamente difícil. El único que creía en ella era el Papa Pío V, que estaba convencido de llevar la Guerra Santa a Jerusalén de nuevo, pero el resto no era así. Venecia preferiría haber negociado con los turcos, negociado la libertad comercial en el Mediterráneo antes que enfrentarse a ellos. Si no lo hizo es porque fueron atacados en Chipre. Y España, la monarquía hispánica, no tenía más interés, tenía suficientes problemas en Francia, tenía suficientes problemas en el norte de Europa con el protestantismo, en Holanda, en Flandes, en Gran Bretaña, en lo que ahora es Gran Bretaña, y en América, tenía suficientes problemas. No quería más que las tablas en el Mediterráneo, pero para firmar esas tablas en el Mediterráneo había que interrumpir la expansión del turco. Y eso es por lo que Felipe II aportó esas tropas. Pero la coalición fue muy difícil. Se presentaron los barcos en Mesina en muy distintos estados de alistamiento. Las galeras venecianas, más de la mitad de la fuerza, no traían soldados suficientes. Hubo que embarcarles soldados de los tercios españoles para que pudieran quedar en condición de combate. Los demás reyes de la cristiandad, el rey francés miró para otro lado, el emperador de Portugal miró para otro lado, por supuesto, la reina Isabel, la británica, miró para otro lado. Al final, todos ellos hubieran preferido, por razones tácticas, una derrota estratégica de la cristiandad que hubiera sido el fin del poder español. Afortunadamente no tuvieron esa satisfacción, pero para Juan de Austria aquello tuvo que ser un momento particularmente complicado. Él había recibido consejo
había sido nombrado capitán general de la mar y había recibido consejos de su predecesor, García de Toledo, que le había dicho: no combatas con los turcos si no es con superioridad. Y no tenía esa superioridad. Al ver a las 210 o 212 galeras y 70 80 galeotas turcas formadas delante, con el prestigio que tenían después de haber derrotado a la cristiandad, nada menos que a Andrea Doria, el marino que en aquel momento se tenía por el mejor de la historia, le habían derrotado en Prevesa. La verdad es que los generales que servían a las órdenes de Juan de Austria, todos ellos se acercaron en sus esquifes a la galera real a decirle: vamos a convocar una junta de guerra a ver qué hacemos. Esto no es lo que nosotros habíamos previsto, creíamos que eran menos. Juan de Austria ni estos generales eran cobardes, todos eran evidentemente hombres valientes y lo demostraron después, pero sí que tenían una responsabilidad especial sobre sus hombros, sobre todo los venecianos, que sabían que lo único que se interponía entre el Imperio Otomano y Venecia era su escuadra, y no podían permitirse el lujo de perderla, pero tampoco los españoles, porque lo caro que era construir una escuadra de 90 galeras, dotadas cada una con alrededor de 600 hombres, encontrar los galeotes necesarios, aquello se sabía que era una oportunidad histórica. Si se hubiera perdido aquella batalla, estaba en riesgo Italia, la actual Italia, que era parte de la monarquía hispánica en aquella época, ¿no? Estaba en riesgo Roma, estaba en riesgo la sede de la cristiandad, estaba en riesgo el futuro de Europa, aunque seguro que entonces no lo veían así, sino lo veían como el futuro de la monarquía hispánica. Y para Juan de Austria supongo que tuvo que ser complicado el ver a todos sus generales diciendo: vamos a convocar una junta. Evidentemente esa junta no era para seguir adelante, porque para eso no hacía falta ninguna junta, ¿no? Pero en ese momento aparece don Álvaro en su esquife. Y aparece, dicen los historiadores, aparece con una armadura llena de dorados, con una cimera llena de plumas, feliz y contento, a dar la enhorabuena al Su Alteza por haber encontrado al turco. Y eso, evidentemente, es una perspectiva que a Juan de Austria le debió de dar una enorme tranquilidad, tanto que la historia dice que abrazó a don Álvaro de Bazán, un marqués advenedizo, le habían nombrado marqués solo 2 años antes, le abrazó a don Álvaro de Bazán, y es cuando dijo: señores, no es hora de deliberaciones, es hora de combatir. Es cuando el príncipe Juan de Austria embarca en su esquife, recorre la línea diciendo: hijos, a morir hemos venido y a vencer si el cielo lo dispone. Esas frases de don Juan de Austria, en las que les pide a sus soldados que no admitan, que no se arriesguen a que los turcos con arrogancia impía les pregunten: ¿dónde está vuestro Dios? Y les dice: luchad en su santo nombre, porque muertos o vencedores habéis de alcanzar la inmortalidad. Es después de que viniera don Álvaro de Bazán, que le doblaba en edad entonces al príncipe y que era ya un reconocido maestro de la táctica, a darle esa inyección de esperanza. Y es por eso por lo que a mí este momento histórico me resulta especialmente importante, porque personifica en una sola persona y en un solo hecho los valores que en la Armada presiden el patio de aulas: honor, valor, disciplina y lealtad. Esos 4 valores están en ese abrazo del general. Pero vamos a ver un poco más de quién era ese hombre al que abrazó don Juan de Austria delante de 80.000 turcos, del griterío, de los tambores, de las cornetas, de toda la parafernalia previa a una batalla que fue, según dijo Cervantes, la mayor ocasión que vieron los siglos pasados, presentes y esperan ver los venideros. Álvaro de Bazán era de una familia de nobleza baja, de una familia militares profesionales. Luchaban por su rey, no eran mercenarios, pero cobraban por ello. No solo cobraban por ello, sino que ponían a sus huestes y luego a sus barcos a disposición del rey, cuando todavía le faltaban al menos 200 años para crear la Real Armada y el Real Ejército. Así funcionaban entonces las cosas. Su abuelo había combatido en la guerra de sucesión castellana, entre las huestes de Isabel la Católica y las de Juana la Beltraneja. Y después, con el triunfo de Isabel la Católica, también combatió en la guerra de Granada. Y fue allí donde, como muchos otros españoles,
españoles de distintos puntos de lo que hoy es España. Se afincó en Andalucía después de la conquista del Reino de Granada, compró allí propiedades, estaban baratas porque los moros, muchos de ellos se fueron a África y fundó allí un mayorazgo. Y de ahí viene ese cambio de una dinastía que empezó siendo navarra, que luchó por Castilla antes de la unificación y que luego se afincó aquí en Granada. Y por eso nace ahí don Álvaro, nuestro héroe. Nace su padre, era algo muy parecido a él. Su padre, y su biografía también es curiosa, su padre empezó su historia combatiendo en la guerra de las comunidades, sirviendo con sus huestes a Carlos I en la guerra de las comunidades. Y pocos años después, precisamente el año que nace don Álvaro de Bazán, en 1526, se produce una vacante, muere el jefe de la escuadra de galeras de España y le nombra jefe de las galeras de España. Seguramente no habría embarcado en su vida, pero en aquellos tiempos no había armada, no había ejército como tales, eran soldados del rey, ¿no? Y por lo tanto combatían en cualquier sitio donde se les mandara, ya fuera sobre una galera, ya fuera en una montaña, subidos a caballo, todos eran capaces de hacerlo todo. Todos menos quizás el duque de Alba, y lo digo porque hay legionarios aquí. El duque de Alba, cuando le pidió consejo a don Juan de Austria y se dirigía a la batalla de Lepanto, le dijo: yo de mar no sé nada porque me mareo en las galeras. Pero ese gran soldado también tenía, como otros, sus debilidades, y por eso no se encontró en la batalla de Lepanto, que de no ser así seguramente había estado, como estuvo Alejandro Farnesio, también otro de los grandes soldados de España de todos los tiempos. El caso es que don Álvaro de Bazán sí ya nació en la mar. Su padre ya era marino, ya mandaba escuadras de galeras y por lo tanto desde los 12 años ya navegaba en galeras. Él fue nombrado, vistió el hábito de Santiago con 2 años, en aquellas cosas se hacían entonces, y fue nombrado alcaide de Gibraltar con 9. Se suponía que no era él el que tomaba las decisiones, pero fue nombrado alcaide de Gibraltar con 9 años. A partir de los 12 empezó a embarcar con su padre en galeras y recibió su bautismo de fuego en la batalla de Muros en 1543. Tenía 17 años y ya participó en una batalla en la que su padre derrotó a una escuadra francesa que estaba arrasando las costas gallegas, la encontró en la bahía de Muros y la derrotó. Su padre fue a explicarle al rey lo que había hecho y él, con menos de 18 años, se quedó al mando de aquella escuadra de su padre de más de 20 naos. A partir de ahí se le pierde la pista a don Álvaro de Bazán. Entonces no sabían que iba a ser el mejor marino de la historia de España y se le pierde un poco la pista. Solo sabemos que se casó. De los siguientes 10 años sabemos que se casó, muy normal, se casó a los 24 años, igual que hice yo, pero, y ese es otro punto en común que se te ha olvidado y que sería mucho más realista de los que ha sido mencionado, se casó, tuvo 4 hijas. De este primer matrimonio hasta que falleció su mujer. ¿Qué sabemos de él? Pues que con 28 años recibe su primera comisión real. El rey le permite o le contrata, por asiento, le contrata para que luche contra el corso, sobre todo francés. Estamos hablando del año 1554, todavía estaba Carlos I en la corona de España, todavía estábamos en guerra con los franceses, y le contrata para combatir el corso, sobre todo francés, pero también berberisco e inglés, en el Atlántico, sobre todo en el Atlántico, donde se combatía con naos, ¿no? De esta época es la imagen que está en la diapositiva o en la transparencia, que es lo que una imagen tomada del Palacio del Viso. En el Palacio del Viso, los frescos del Palacio del Viso suponen la hoja de servicio, seguramente, evidentemente agrandada del dueño o del que iba a construir aquel palacio, ¿no? Y esta es la jornada del Cabo de Aguer, que es un evento menor en la carrera de don Álvaro, pero que tiene el privilegio de ser el primero con una pequeña escuadra, con una pequeña armada. Entró en el puerto de Aguer, un puerto del Marruecos Atlántico, cerca de Agadir, para capturar a 2 naos inglesas que hacían contrabando de armas. Y estaban refugiadas bajo las fortalezas. Los barcos no suelen atacar las fortalezas porque piedra contra madera siempre salen perdiendo, pero los más audaces de los marinos alguna vez lo han hecho. Nelson lo hizo en
Tenerife y le costó un brazo. A Álvaro de Bazán, que era mucho mejor táctico que Nelson, no le costó nada, entró en Aguer, se llevó a los 2 naos francesas y de paso hundió 7 o 8 carabelas moras. Pero esto es una escaramuza, son los comienzos de una carrera brillante y es mucho más importante lo que en ese momento está pasando en España. Estamos hablando, él tiene 28 años cuando toma el mando, 2 años después él abdica el emperador, abdica Carlos I, sorprendido por la alianza de franceses y protestantes, abdica en su hijo Felipe II, continúa la guerra con Francia, tenemos en el 57 la batalla de San Quintín, 58 Gravelinas, y ahí se cae la monarquía francesa, se firma la paz con ellas en el 59, y a partir de ahí Francia queda neutralizada por sus propias guerras de religión. Y para España se abre, para Felipe II, que desde el 56 está en el poder, se abre un nuevo mundo. Por fin, liberado de la guerra con Francia, puede prestar atención a lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, a la expansión constante del Imperio Otomano, a ese posible choque de trenes. Y empieza mal, esta guerra contra el Imperio Otomano empieza mal. Empieza en 1960 con un desastre monumental en las Islas Gelmes. Todavía no ha encontrado Felipe II, a Álvaro de Bazán, todavía no ha encontrado Felipe II a los marinos que son capaces, a los marinos y a los soldados, porque fue fracaso de ambos, que son capaces de llevar esta guerra adelante. Mientras tanto, apenas con 36 años, Álvaro de Bazán recibe su segunda comisión, una comisión que tampoco todavía es real. Es el comercio granadino el que, ante esta expansión del Imperio Otomano, hasta esta expansión de la piratería berberisca que va aliada con el Imperio Otomano, decide contratar a don Álvaro, darle 8 galeras, ya son buques de guerra, ya no son naos, las galeras era el buque de guerra de la época, y de darle 8 galeras para que combata el corso ya en el Mediterráneo, y esas galeras que evidentemente al rey Felipe II le atraen, y por eso, a pesar de que los que los pagan son los comerciantes granadinos, el rey las usa para todos los servicios que necesita, sobre todo a partir de que el naufragio de la Herradura, cerca de aquí, hace perder a la escuadra de galeras del rey, hace perder a una veintena de barcos, muchos miles de hombres. Se queda sin protección y utiliza lo que tiene, que son las galeras que el comercio sevillano le puso al servicio a Álvaro de Bazán. De esta época, de este primer ascenso, es el resurgir, por así decirlo, de la España naval. En el año 1563 participa don Álvaro, participa del refuerzo de Orán. Orán era la única plaza que nos quedaba, el límite que teníamos en el norte de África, a partir de ahí todo era berberisco, y atacado desde Argel fue reforzado por las unidades, entre otros, de don Álvaro de Bazán. Un año después participa en la conquista del Peñón de Vélez y todavía un año después ocurre lo que está en la transparencia, que se le ordena a Álvaro de Bazán cegar el río Martín de Tetuán para impedir que los barcos piratas, los corsarios berberiscos, puedan actuar desde esa plaza. A partir de ahí, después del éxito de Álvaro de Bazán, en esa fecha, en 1565, el corso berberisco pierde todas las bases, y eso es importante, al oeste de Argel, y por lo tanto pues queda un poco controlado. Argel está muy cerca de Cartagena y muy cerca de Almería también, pero queda relativamente controlado todo lo que es el mar de Alborán y sobre todo todo lo que es el Golfo de Cádiz, por donde llegaban las flotas de Indias que venían cargadas de plata, sobre todo de América. En este mismo año del cegamiento del río Martín de Tetuán se produce el ataque turco a Malta, y eso podría haber sido decisivo para el futuro del Mediterráneo. La base de Malta había sido entregada por Carlos I, los caballeros de la Orden de Malta, los caballeros de San Juan, cuando perdieron Rodas. Y era, pues por así decirlo, el último dique marítimo que contenía a los turcos. El asalto a las fortalezas de Malta se daría para una conferencia épica, brillante, pero nosotros nos vamos a ocupar solamente del socorro a Malta. Malta, cuando tenía las fortalezas a punto de caer, Felipe II dio orden de llevar tropas allí. Era algo complicado porque todavía no había un poder naval español capaz de enfrentarse al turco. Se juntaron las tropas en Mesina
tropas y galeras en Mesina, y se llegó al típico consejo en el que los generales trataron de decidir cuál era el plan de acción, cómo podían socorrer a los caballeros de Malta que estaban a punto de tener que rendirse. Y ante las dudas de los demás, fue Álvaro de Bazán al que se le ocurrió el plan de rescate. Tenían un centenar de galeras, dijo: vamos a coger solamente 60, las que estén en mejores condiciones, vamos a meter en las 60 los remeros de todas, vamos a darles velocidad, a meter 150 soldados en cada una y a sorprender a los turcos, desembarcando 9.000 soldados, que era lo que necesitaba la isla para continuar la resistencia, y así se hizo. Y ahí nos dio a don Álvaro la primera lección, porque don Álvaro sabemos muchas cosas, no de su vida privada, pero sí de su vida militar, sabemos muchas cosas porque escribió mucho. Daba continuos partes al rey Felipe II, se dirigía a él con regularidad, y es cuando dio, insisto, esa primera lección a los marinos españoles de hoy, a los militares de todo el mundo. En las empresas, después que se han pesado bien las circunstancias, siempre hay que dejar algo a la fortuna. El que va con pies de plomo buscando el 100% de probabilidades de éxito, realmente nunca consigue decidir nada. Y eso es algo que le atribuía a sus lecturas, evidentemente fue muy bien formado, lo atribuía a sus lecturas de Horacio. El caso es que este 1565 es muy importante, fue, por así decirlo, la primera vez que el Imperio Otomano encuentra un frenazo en el Mediterráneo. Todavía quedaba mucho tiempo hasta conseguir alejar esa amenaza, pero todavía quedaba, pero ya había tenido el primer revés. Aunque no había sido en la mar, evidentemente. En la mar solamente habían conseguido burlar la vigilancia de las escuadras turcas. Continúa andando el tiempo, llega a ese 1568 tan complicado en la historia de España. España, la monarquía hispánica, tenía muchos reinos, y en el 1568 se rebelan los moriscos en las Alpujarras, y el mismo año se rebelan Flandes contra España, se rebelan las Provincias Unidas de Flandes contra España. En ese año complicado, Felipe II recurre a don Juan para combatir, a don Juan de Austria, para combatir a esta rebelión de los moriscos, y a don Álvaro le da por fin una comisión real de las importantes. A don Álvaro le da, con apenas 42 años, le da el mando de la escuadra de galeras de Nápoles. Las escuadras de galeras de Nápoles eran galeras, por supuesto, de la monarquía hispánica, basadas en Nápoles, y era la segunda en importancia de las escuadras de galeras, después de la de galeras de España, que era la primera, ¿no? Había España, Nápoles, Sicilia y Génova, eran las 4 escuadras de galeras de la monarquía. Bien, en ese momento, las galeras que están apoyando la campaña de don Juan de Austria, en las proximidades de Almería, en Granada, se pierden también en otro temporal, no había tantas como en la Herradura, pero se pierde el poder naval que apoyaba a don Juan de Austria, y sin pedir cuentas a nadie, sin recibir orden ninguna, don Álvaro coge las galeras de Nápoles y se dirige aquí, al sur de España, para apoyar a su príncipe. Y es algo que el rey le agradece profundamente, el ser capaz de tomar esa decisión. Yo sí, soy el capitán general de las galeras de Nápoles, pero me voy a donde haga falta para servir al rey. Se lo agradece profundamente, tanto que en 1569 le nombra marqués de Santa Cruz. Su padre había comprado los territorios de Santa Cruz de Mudela y del Viso del Marqués, se lo había comprado a Carlos I, al rey, y el rey entonces, y allí había empezado don Álvaro a construir un palacio, pero el título nobiliario se lo da entonces. Y lo estaba comentando esta tarde con mi mujer, nombrar marqués de Santa Cruz a don Álvaro de Bazán no era lo mismo que nombrar marqués del Bosque a Vicente del Bosque por ganar un mundial. No solo porque los méritos son diferentes, tiene mucho mérito ganar un mundial, sino sobre todo porque lo que se espera de un marqués en aquella época. Habíamos hablado antes del linaje, y el que no tenía linaje para conducir una gran fuerza militar, se le podía adjudicar esa condición dándole un título nobiliario. El título de marqués era algo que necesitaba
Felipe II que tuviera a Álvaro de Bazán porque lo quería para empresas mayores. Y si no le hubiera dado el título, nadie le hubiera obedecido, porque sí tendrían título sus subordinados, y eso en aquella época pues habría sido pedirles demasiado. ¿Cómo voy a obedecer yo, conde de no sé dónde, a un señor que no tiene ni siquiera un título? Ese título de marqués le viene muy bien, mucho más que a don Álvaro, le viene muy bien a la monarquía, le viene muy bien a don Juan, y es lo que le permite a Álvaro de Bazán seguir progresando en su carrera. Y a partir de entonces llegan los éxitos de España. El primero, el más importante de ellos, evidentemente es el de Lepanto, y aquí está el estandarte de la Santa Liga, para recordarnos el último aspecto que me gustaría señalar de la larga biografía de don Álvaro de Bazán. En el camino ya habíamos hablado de que era una coalición difícil de manejar, que habían embarcado tropas españolas en los buques, en las galeras venecianas. Y eso, estamos hablando de una época en que esas cosas no se llevaban tan bien como la Alianza Atlántica de hoy, donde no teníamos ningún problema en convivir unos con otros. En una de las galeras venecianas se produjo un incidente en el que un capitán italiano, pero al servicio del rey de España, hay que recordar que los tercios españoles tenían soldados de todas partes, de cualquiera que quisiera combatir por el rey de España, un capitán italiano se excedió en sus conflictos con la tripulación de la galera. El jefe de la escuadra de Venecia, Peniero, un viejo irascible, lo mandó a ahorcar. Y es posible que se lo mereciera, pero no tenía derecho a hacerlo, y estamos hablando de una época en la que aquello se tenía por importante. No podía haber ahorcado a ese capitán español, aunque fuera de nacionalidad italiana, sin permiso de don Juan de Austria. Se juntan los españoles, se juntan con don Juan de Austria, y uno tras otro van diciendo: esto, lo que tenemos que hacer es abandonar la Santa Liga y dejar a los venecianos que la lidien solo con los turcos. Bueno, pues quizá era lo que el protocolo exigía, pero fue don Álvaro el que dijo: no, pero si aquí lo que está en juego es mucho más, aquí está en juego el futuro de la cristiandad. Cuando le tocó hablar a él, que ya como marqués ya era de los últimos, siempre se habla de moderno antiguo en estas cosas, ya era de los últimos en hablar, dijo: no, tenemos que seguir adelante, esta es una oportunidad que la cristiandad no puede perder. Y fue entonces cuando don Juan de Austria dijo: sigamos el parecer del señor marqués. Y esa es la decisión que llevó, la gran decisión que llevó a la batalla de Lepanto. Y ese sigamos el parecer del señor marqués es algo que debió de haber aprendido Felipe II, porque luego no siempre siguió el parecer del señor marqués, y siempre que no lo hizo se equivocó. Vamos entonces ahora ya a volver a donde estábamos al principio de esta charla, a volver al Golfo de Patras, a volver a esos 80.000 energúmenos por bando que están gritándose unos a otros, amenazándose, llorando seguramente de excitación y de miedo, esperando el momento de enfrentarse. El camino a Lepanto fue bastante duro, pero evidentemente no había de pasar desapercibido para los turcos. Los turcos sabían lo que se les venía encima, aunque pensaban que era un poco menos de lo que al final fue. El plan de batalla diseñado fundamentalmente por don Álvaro de Bazán para la batalla de Lepanto era encontrar a los turcos en unas zonas restringidas, en un espacio restringido. Las galeras, hoy día se escribe, las galeras españolas, las galeras de Nápoles, las mejores en aquel momento, había contribuido poderosamente Álvaro de Bazán a alistarles, eran mejores que las turcas, más potentes, más grandes, tenían más artillería, pero eran más pesadas. Por lo tanto, las galeras combaten de frente, no pueden hacerlo de otra manera, sus costados son frágiles. Si las galeras turcas más ligeras son capaces de envolverlas, tienen la batalla ganada. Necesitaba encontrar el espacio correcto, y el espacio correcto era evidentemente taponar la salida del fondeadero. Y ahí es donde el plan de los cristianos, el plan de Juan de Austria, era apuntarse allí en la salida del Golfo de Patras, lanzar un cañonazo de desafío y esperar a ver qué pasa. Si salen los turcos, aceptan la batalla en las condiciones mejores para los españoles. Si no la aceptan, quedan como cobardes, y eso es igual que una victoria a todos los efectos en la
en la época de la que estamos hablando, ¿no? Pero efectivamente aceptaron la batalla. En aquel momento del planeamiento, don Juan de Austria se encuentra con un dilema que tiene todo general. ¿Qué hace en el combate? Un general, y en aquella época todavía más que ahora, tenía dos grandes responsabilidades e incompatibles. Una de ellas es dirigir la batalla y la otra, estar presente en el sitio más peligroso del combate para inspirar a sus propios soldados. Don Juan de Austria nunca tuvo ninguna duda de lo que tenía que hacer. Y por eso, mientras se acercaban las dos escuadras, se quitó el casco para ser reconocido por todos. Ya lo era, porque las armaduras de unos y otros no eran exactamente iguales, ni las plumas que llevaban, y se marcó unos pasos de baile con sus oficiales allí, para dar la impresión de que él, por lo menos dar la impresión de que él no tenía miedo. Pero eso dejaba, si él estaba en el centro del combate, ¿quién tenía que mandar, quién tenía que responsabilizarse de lo que también corresponde a un general, de dirigir las reservas para, al punto donde fueran más necesarias en el combate? Obviamente, don Álvaro de Bazán, que era su general de confianza. Y aquí están las instrucciones que le dio don Juan a Álvaro de Bazán, y que son las que, la verdad, todos los militares nos gustaría recibir en algún momento de nuestra vida. Haga usted lo que le parezca, que yo confío en que lo que usted haga será, resumiendo lo que decía don Juan, que lo que usted haga será lo correcto, porque para eso le he elegido a usted, ¿no? Y ese en este bonito cuadro de Antonio sobre del combate de dos galeras de Antonio Brugada del Museo Naval de Madrid podemos leer, ¿no? Efectivamente, eso es lo que ocurrió. Y aquí tenemos la batalla de Lepanto, se traba entre dos líneas de frente, empieza en el ala izquierda, muy cerca de la costa, en la parte superior de la pantalla. Los turcos, que quieren envolver a las galeras cristianas, tratan de pasar entre la costa y las galeras de más al norte. El ala izquierda cristiana la manda un veneciano, Barbarigo, pero ahí, y eso lo hizo muy bien don Juan de Austria, están mezcladas las galeras de los tres aliados, para asegurarse de que nadie se escapa de la batalla con sus propias galeras. Al final hay que tomar esas precauciones. Barbarigo tapona, se pega lo más que puede a la costa, y se produce una melee de las galeras turcas tratando de pasar en un espacio reducido, de forma que al final se apelotonan y presentan un blanco vulnerable a las fuerzas de Barbarigo. No es que la batalla en absoluto sea sencilla, ninguna batalla con los turcos lo fue, pero empieza a equilibrarse. Los turcos no consiguen pasar, algunas galeras llegan hasta tierra, las dotaciones, sobre todo los remeros, huyen, por lo tanto se quedan fuera de la batalla. Y sobre todo cuando se traba esta batalla en el ala izquierda, en el ala norte, don Álvaro de Bazán, que está detrás con ese estandarte blanco, los colores que se representan en este dibujo, que es mío y muy malo, pero son los que efectivamente se llevaban en la batalla, se da cuenta de que la situación en el ala izquierda se puede ganar, y envía 10 de sus galeras, 10 de sus 30 galeras, al mando de Pedro de Padillo, que son los que, por así decirlo, deciden la batalla en el ala norte. En el centro, que es el sitio donde había más galeras más trabadas, es don Juan el que tiene el protagonismo. Las galeras de don Juan, como las de Ali Pasha, eran perfectamente reconocibles a distancia, llevaban los estandartes, no se escondían los generales, dejaban y exigían que se identificase, y de hecho se buscaron uno a la otra, la galera real, la galera sultana de Ali Pasha, se trabaron las dos, y allí en las cubiertas de los dos buques se produjo se decidió la mayor parte de la batalla. Allí los hombres caían pues como moscas, ¿no? Es una batalla complicada, una batalla cercana. No había manera de maniobrar. Prácticamente en esa trabazón de barcos que se puede ver en este cuadro, que representa bastante a la realidad de lo que pudo ser aquello, ya la táctica dejaba de importar. Allí era cuestión de echar hombres a la batalla. Y esa es otra de las cosas que supo hacer también don Álvaro de Bazán. Se acercó con su propia galera hasta la
hasta la galera real de don Juan de Austria y dejó allí 200 soldados de los tercios, que realmente supone prácticamente una dotación nueva para la galera. Entre unos y otros, luego al salir de esa encerrona, se enfrentó a otras galeras, capturó alguna más, pero lo importante es que allí volvió a darle ese abrazo simbólico a Juan de Austria. Le llevó los 200 soldados que necesitaba para terminar de decidir la batalla en las cubiertas de las dos galeras trabadas. Aún así, todavía se podía haber perdido esta batalla, porque en el ala derecha, Juan Andreadoria, sobrino del gran Andreadoria, pero un poco débil de carácter, había sido burlado por su contrario. Su contrario era un marino renegado que pasó de ser esclavo a gran almirante turco por sus méritos, es decir, tampoco era un cualquiera. Este hombre se dirigió hacia el sur, obligó al ala derecha de la formación cristiana a perseguirle hacia el sur, y cuando vio que tenía un hueco suficiente, hay que recordar que las galeras turcas eran más ligeras y más maniobradas, se lanzó sobre el centro dejando burlado a Juan Andreadoria. Juan Andreadoria fue muy criticado después de esta batalla porque se le acusó de preocuparse más de su vajilla. Llevaba la vajilla, por supuesto, de los domingos en su galera. Se le acusó de preocuparse más por su vajilla que por la batalla. Pero el caso es que la situación se convirtió en difícil, porque atacadas por el flanco, las galeras que todavía estaban luchando en el centro podían haber sido derrotadas. Otra vez Juan de Cardona, que estaba en la vanguardia, y Álvaro de Bazán, con sus últimas galeras, se pusieron enfrente de esta marea dirigida por Louis y le dieron tiempo suficiente a Juan de Austria para terminar la batalla en el centro y enfrentarse a este nuevo enemigo. Ante esa presencia, ante esa virada de las galeras del centro cristiano, Louis optó por la huida y consiguió sacar las únicas galeras que sobrevivieron a este enfrentamiento. Una veintena de galeras turcas pudieron escaparse por la brecha creada por Juan Andreadoria. A pesar de todo, Juan Andreadoria siempre fue muy bien tratado por Felipe II, mucho mejor que don Álvaro de Bazán, pero esa es otra historia a la que seguramente terminamos llegando. Terminada la batalla, estaba el Golfo de Patras, estaba rojo de sangre, habían muerto 30.000 turcos, 10.000 cristianos, aparte de infinidad de heridos, 40.000 muertos hubo en aquella batalla. Y bueno, por tratar de describir, por tratar de que alguien mejor que yo describa lo que se vivió, pues he copiado estas palabras de Cervantes en El Quijote, que dedica a los soldados anónimos. Todos sabemos la gente importante que estaba allí, estaba la flor y grana de la mejor generación de soldados que tuvo España, no solo de marinos, estaba Juan de Austria, estaba Farnesio, estaba Álvaro de Bazán, estaba Cardona, estaba, insisto, una generación única en la que prácticamente no faltaba nadie, pero había muchos más soldados anónimos, evidentemente, y este homenaje que le rinde un compañero suyo que también estaba allí, Miguel de Cervantes, enfermo y herido, enfermo antes de la batalla y herido en ella, pues a mí particularmente siempre me impresiona, ¿no? Hay que verlo desde la perspectiva de alguien que lo vivió y que escribe lo que escribe esto. La guerra entonces era muy dura, y en la mar estamos hablando de gente que no sabía nadar en general, pues mucho más todavía. No es que no se rinda homenaje a estos seres, lo hacemos, pero cuesta, y por eso agradezco tanto los esfuerzos de la asociación, cuesta que este homenaje salga de las unidades militares, salga de los centros, salga de lugares como el Museo Naval, de donde representan estas armas. A todos estos hombres merecen un homenaje, pero hoy es el día de Álvaro de Bazán, así que vamos a continuar un poco con su carrera. A las horas de hazaña, dice el himno de la Armada, les acompañan siempre las horas de obediencia a partir de Lepanto, que fue la cumbre de Álvaro de Bazán, la cumbre también de la España de la época. Le tocó al marino obedecer muchas más veces de las que hubiera sido necesario. En el año siguiente se produce la batalla de Navarino. La situación es la misma que la del año 71, que la batalla de Lepanto, pero esta vez los turcos no salen a la mar, solo sale una galera cuyo capitán era nieto de Barbarroja y que se enfrenta en combate singular con la loba de don Álvaro de Bazán, que la captura. Y eso es algo que se produce enfrente de todas las fuerzas, una anécdota simbólica, pero evidentemente eran dos campeones luchando uno contra otro. Sigue
sigue avanzando la historia. En el año 76, con 50 años, por fin Álvaro de Bazán se convierte en el capitán general de las galeras de España. No era todavía el capitán general de la mar, como había sido Juan de Austria, como había sido incluso García de Toledo, pero era realmente, en cuanto hubiera una oportunidad, el capitán general de las galeras de España tenía todas las oportunidades, tenía todas las chances de ser nombrado capitán general de la mar. Y en ese momento, en ese mismo año, 2 años después, para ser exacto, se produce un desastre en África. El rey Sebastián de Portugal, el alocado rey Sebastián de Portugal, trata de conquistar Marruecos y evidentemente fracasa, muere en la batalla de Alcázar-Quibir y el trono de Portugal queda vacante. Se produce una crisis primero en el norte de África que obliga a Álvaro de Bazán a reforzar Ceuta y Tánger porque están amenazadas por unos marroquíes que se han venido arriba. Pero luego queda el problema de la sucesión de Portugal, la sucesión de Portugal a la que Felipe II tiene derecho porque es nieto de Manuel el Afortunado. Y como es nieto de Manuel el Afortunado, tiene más derechos que los demás, pero se lo discute Antonio de Crato, el prior portugués, que además de ser, es nieto también de Manuel el Afortunado, pero por vía ilegítima tiene menos derecho, pero es portugués, nacido en Portugal y por lo tanto tiene el apoyo de las clases populares, dentro de que las clases populares no vamos a creer hoy día que votaban como votamos nosotros. Las clases populares las representaban 2 o 3 que no tenían nada de populares. Pero en cualquier caso, en las cortes portuguesas, los representantes de las clases populares se negaron a la coronación de Portugal, a pesar de que el brazo eclesiástico y el brazo de la nobleza dijeron que sí. El prior de Crato se proclamó rey y hubo que defender los derechos de Felipe II, fue el duque de Alba, conquistando, por así decirlo, Lisboa. Pero quedó pendiente el problema de las Azores. Las Azores, que estaban muy lejos, tenían necesidad de un comandante capaz de navegar para llevarlas adelante, y es ahí cuando Felipe II nombra a Álvaro de Bazán capitán general de la mar, capitán general de la gente de guerra del Reino de Portugal, que aunque bajo la misma corona era un reino diferente, tenía un ejército diferente. Ahí se produce la batalla de la isla de San Miguel, donde con solo 25 naos Álvaro de Bazán derrota a una armada mercenaria francesa, porque no estábamos en guerra con Francia, pero suministrada por Francia a cambio de que el prior de Crato le cediera Brasil, colonia portuguesa, de una armada francesa de 60 barcos. Fue derrotada en el 82 por la de Álvaro de Bazán con solo 25, a base de maestría táctica. Esa maestría táctica no la podemos copiar. Yo solo, insisto, solo pido que le copiemos eso del honor, valor, disciplina. La maestría táctica la da Dios, y eso, bueno, no todo el mundo puede ser Messi, pero bueno, con esfuerzo se puede jugar en segunda división, ¿no? El caso es que el año siguiente, don Álvaro de Bazán, también un innovador, monta el primer desembarco anfibio de la era moderna. Un desembarco anfibio cuya doctrina no pudo copiar en ningún libro porque no existía, pero que es prácticamente la que hoy existe en el mundo. La doctrina de la Alianza Atlántica, la Alianza Anfibia, tiene los mismos pasos de la decisión de don Álvaro de Bazán. Termina con la rebelión portuguesa y le pide a Felipe II permiso para preparar la campaña para invadir a la isla de la Gran Bretaña. Y esto es en el año 83, y el Felipe II le dice que no, que él lo va a solucionar con la diplomacia. Mucho después, en el año 86, Felipe II sí que le pide un plan, y le manda un plan. El marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, le manda otro plan a Alejandro Farnesio desde Nápoles. No son el mismo plan, no tienen las mismas fuerzas, pero él decide hacer algo intermedio y evidentemente la lía, aquello no tenía solución. En cualquier caso, a Álvaro de Bazán no llegó a verlo porque el rey, que empezó a impacientarse, le pedía que alistara la escuadra, la armada en Lisboa lo antes posible, pero no le daba los medios, y llegaron a tener momentos bastante duros, entre cartas cruzadas bastante duras entre uno y otro. Probablemente Álvaro de Bazán habría sido destituido si no fuera porque a principios de 1588 murió de tifus. El tifus era muy normal cuando uno organizaba una armada, las enfermedades se contagiaban con mucha facilidad. Vamos ya a terminar.
Hemos hablado del hombre, hemos hablado del marino. Además, Álvaro de Bazán también es un mito desde muchos puntos de vista. Un poeta leonés, Eugenio de Nora, escribió: yo no canto la historia que se duerme en los libros. Él canta la historia que bostezan los libros, no es lo que a él interesa. Y verdaderamente a mí tampoco. La historia de Álvaro de Bazán, a pesar de los esfuerzos de todos, bosteza en los libros. Me contaba el comandante naval que en una encuesta que hicieron en Granada hace unos días, casi nadie sabía, y es Granada, es su lugar de nacimiento, casi nadie sabía quién había sido este granadino. Sí, bosteza en los libros la historia de Álvaro de Bazán, a pesar de que todos los poetas de la época, no solo Lope de Vega, Góngora, difícil de entender, le llama Marte humano. Marte era el dios de la guerra, y dice de sus hazañas que eran el alma del tiempo y la espada del olvido. No sé yo muy bien exactamente qué quiere decir, porque a Góngora no hay quien le entienda, pero al general y a mí no nos importaría que dijeran eso de nuestras hazañas, ¿verdad, mi general? El caso es que es un hombre que en su época fue muy conocido, muy popular, un hombre muy prestigioso, pero que hoy día está casi completamente olvidado. Y a mí eso me duele porque con mucho menos mérito, Drake, el corsario británico, buen corsario, mediocre general, es conocido en el Reino Unido por una anécdota que seguramente es falsa. Dicen los británicos que cuando recibió la noticia de que la Gran Armada en 1588 se dirigía a Inglaterra, estaba jugando a los bolos. Y dijo él: vamos a terminar la partida, que ya habrá tiempo de combatir a los españoles. Esa anécdota falsa ha llegado mucho más lejos que lo que les he contado yo al principio, que ese abrazo del general, que dice mucho más de un militar, que dice mucho más de una persona. No hemos sabido quizás humanizar a don Álvaro de Bazán, no hemos sabido poner carne en los huesos de su historia, y eso es una pena, pero es así. ¿Las cosas se están mejorando? Claro, gracias precisamente a la asociación de Álvaro de Bazán, 500 aniversario, seguro que van a mejorar. Y es importante que lo hagan. El historiador Cortázar escribió que España debe caminar por el siglo XXI a hombros de la historia. Y si eso es verdad, y yo estoy convencido de que es así, porque un árbol no puede crecer fuerte sin unas raíces fuertes, si eso es verdad, qué mejores hombros que los de personas como don Álvaro de Bazán para llevarnos a sus hombros, insisto, y que España pueda volver a ser al menos parte de lo que fue. Y yo con esta reflexión lo dejo ya, porque creo que me he ajustado más o menos al tiempo, y dejo algunos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, pero por favor le pido que sea fácil, o si no es fácil, que sea de test. Sí, y hay una anécdota más que no sé si se conoce, que es historia. Es verdad que hay cuadros de Lepanto, no de gran valor, nada más que histórico, pero no de gran valor, y las monarquías en general suelen presumir de sus grandes éxitos. Pocos años después, en el siglo XVII, se pintaron cuadros, prácticamente cuadros importantes, cuadros de pintores de los que están en el Prado, de todas las grandes batallas, y que estaban en el Salón de Reinos, ¿no? Y no hay así, en la batalla de Lepanto no existe ningún cuadro así, ningún cuadro de un pintor realmente importante, y además la mayor parte de los que he presentado son autores extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? Pues la anécdota es que Felipe II le pidió a Tiziano que pintara un cuadro de batalla de Lepanto, y Tiziano le dijo que no. Y eso es importante porque tenemos la impresión de que los monarcas de la época, como Felipe II, eran reyes absolutos, y es una impresión completamente errónea. El absolutismo no llega hasta el siglo XVIII, de la mano de la Ilustración francesa. El rey tenía que establecer componendas con todos, incluso con don Álvaro de Bazán, con el que tenía que regatear el precio de las galeras y cuántas galeras le iba a dar, porque si le daba demasiadas galeras para conquistar, o naos para conquistar las Azores, se cargaba el comercio de la lana en Burgos, ¿no? Esta resistencia, he sido director del Museo Naval, esta resistencia de la sociedad española a pintar cuadros de batallas es la que hace que en general
en general, todavía hoy estamos tratando de resolver ese problema porque en lugares como el Museo Naval prácticamente no hay más que derrotas españolas pintadas por pintados flamencos, y le pasa lo mismo a nuestros amigos del Ejército de Tierra. Alguna vez en el Instituto de Historia y Cultura Naval me dijeron con pena que la mitad de los cuadros de los tercios que existen son de la derrota de Rocroi en lugar de todos.